Hoy vamos a analizar a fondo un tema que está en el centro de todo, la gobernanza de datos en la era de la inteligencia artificial. Un tema clave, sin duda. Tenemos una serie de documentos que proponen una transformación que suena bastante radical. Pasar de gestionar los datos de forma manual, casi siempre reaccionando a problemas, a un modelo que es cognitivo y proactivo. Correcto. Y la pieza central de esta revolución es un concepto que llaman IA agéntica. Nuestra misión hoy es desglosar los 4 pilares que, según estas fuentes, permiten construir lo que definen como una organización inteligente. Y aquí hay que aclarar algo clave desde el principio. Esto no es solo, digamos, poner una capa de tecnología nueva y ya. No es una simple actualización. Para nada. Estamos hablando de cambiar por completo la forma de pensar sobre los datos. La idea fundamental es que los sistemas dejen de ser herramientas pasivas, bodegas de información que esperan a que alguien las consulte, Ajá. para convertirse en ecosistemas vivos y autónomos. Ecosistemas que se gestionan, se corrigen y se optimizan a sí mismos. De acuerdo. Entonces, entremos de lleno en el primer pilar, que es la base de todo, la calidad de los datos. La base. Si esto falla, todo lo demás se cae. Las fuentes hacen un contraste muy claro con el modelo tradicional, ¿no? Se definen unas reglas y meses después se ejecutan procesos para encontrar y corregir los errores. Un ciclo que describen como costoso, lento y siempre un paso por detrás de la realidad. Exacto. La alternativa que proponen es la prevención autónoma. Exacto. Y es un cambio de mentalidad total. O sea, en lugar de limpiar el desorden, se evita que se produzca. ¿Y cómo funciona? Funciona sobre 2 capacidades. La primera es un monitoreo en tiempo real. Imagina agentes de IA, pequeños programas inteligentes que no solo revisan los datos al final del mes, Claro. sino que están observando los flujos de información constantemente, cada segundo. Es como pasar de tener un inspector que revisa la producción al final del día a tener un supervisor de calidad en cada punto de la línea de ensamblaje, observando en tiempo real. Precisamente esa es la analogía. Y gracias a ese monitoreo continuo, pueden detectar anomalías muy sutiles, patrones extraños, que una regla estática simple como el código postal debe tener 5 dígitos jamás podría encontrar. Dame un ejemplo. Pues podría detectar un aumento inusual en devoluciones de productos de un proveedor específico que, aunque los datos son formalmente correctos, indica un problema de calidad subyacente. Pero espera, la idea de una prevención autónoma suena también como peligrosa. Si un agente de IA interpreta mal una anomalía y empieza a corregir datos de forma masiva y automática, ¿no podría causar un desastre mucho más rápido y a mayor escala que un error humano? Esa es la pregunta fundamental. ¿Cómo se gestiona ese riesgo? Y nos lleva a la segunda capacidad: diagnóstico y corrección inteligente. Los agentes no son simplemente ejecutores ciegos. Su primer paso no es corregir, sino diagnosticar. A ver, Cuando detectan un problema, no se limitan a levantar una bandera roja. Analizan lo que se llama el linaje del dato, es decir, rastrean su origen y todo su recorrido a través de los sistemas para encontrar la causa raíz del error. o sea, no se limitan a decir, este dato está mal, sino que investigan y responden. Este dato está mal porque el sistema de facturación lo está generando con un formato incorrecto desde la actualización del martes. Exactamente. Y una vez identificada la causa, las acciones correctivas pueden ser muy variadas y controladas. Pueden ser automáticas para casos de bajo riesgo, como estandarizar formatos de fecha. ¿Ok? Pero para casos más complejos, pueden notificar al custodio de datos, humano, al data steward, con un diagnóstico completo y una sugerencia de solución, para que sea una persona quien tome la decisión final. Entiendo. Se trata de aumentar la capacidad humana, no de reemplazarla ciegamente. Ese es el punto. Se pasa de la detección del síntoma al diagnóstico y cura de la enfermedad, en su origen. Entendido. Esto nos lleva al segundo pilar, que aborda cómo encontramos y entendemos los datos, los metadatos y el catálogo. Sí, y aquí tocan un punto de dolor que seguro es familiar para muchos. Totalmente. Los catálogos de datos tradicionales se invierte un esfuerzo enorme en crearlos, pero al poco tiempo quedan desactualizados y se convierten, pues, en piezas de museo o artefactos históricos que nadie confía en usar.
Es el ciclo de vida natural de la documentación manual en un entorno que cambia constantemente. Simplemente no se puede mantener el ritmo. Y es frustrante. Aquí es donde la IA agéntica propone una solución que las fuentes describen con una frase muy potente. Un repositorio vivo que aprende. Un repositorio vivo que aprende. Esa frase es potente, porque el problema siempre ha sido ese, ¿no? Que el catálogo de datos es una foto vieja, casi inútil al mes de hacerse. Exacto. La idea de que no solo se actualiza solo, sino que además aprenda. Eso cambia las reglas del juego por completo. ¿Cómo es posible que lo logre eso? Lo logra a través de lo que se conoce como descubrimiento dinámico. Los agentes de IA no esperan a que un humano les diga, aquí hay una nueva base de datos, por favor, documéntala. Son proactivos. Son proactivos. Están explorando activamente todo el ecosistema de datos de la organización. Cuando aparece una nueva tabla, una nueva API, un nuevo archivo, lo detectan, lo perfilan, infieren su contenido y lo catalogan automáticamente. Impresionante. Pero van más allá, observan los flujos reales de información. Ven cómo los datos se mueven de un sistema a otro, cómo se transforman y documentan ese viaje en tiempo real, creando un mapa de linaje siempre actualizado. Y esto deriva en un concepto que me pareció fascinante: la evolución del catálogo hacia un conserje de datos. Precisamente, el catálogo deja de ser un diccionario pasivo para convertirse en un asistente proactivo. La fuente lo llama conserje porque, como el mejor conserje de un hotel de lujo, no solo responde a tus preguntas, sino que anticipa tus necesidades. ¿Cómo? Basándose en el perfil de un analista, en los proyectos en los que trabaja o en las consultas que ha hecho en el pasado, el sistema puede sugerirle conjuntos de datos relevantes que quizás ni sabía que existían. Un momento. ¿Me estás diciendo que en lugar de pasarme horas escribiendo consultas complejas para encontrar los datos que necesito, este conserje podría anticipar lo que busco y simplemente entregármelo? Esa es exactamente la visión. Porque si es así, eso no es una mejora, es una revolución para cualquiera que trabaje con datos. Totalmente. El objetivo es reducir drásticamente el famoso time to insight, el tiempo que transcurre desde que se formula una pregunta de negocio hasta que se obtiene una respuesta basada en datos. Que hoy en día es altísimo, altísimo. Se estima que los analistas pasan hasta el 80% de su tiempo buscando, limpiando y preparando datos. Este enfoque invierte la proporción, permitiéndoles dedicar la mayor parte de su tiempo a lo que realmente aporta valor: el análisis y la interpretación. De acuerdo. Entonces ya tenemos datos de calidad gracias al Pilar 1 y un catálogo inteligente que nos ayuda a encontrarlos y entenderlos gracias al Pilar 2. Pero toda esta inteligencia tiene que correr sobre una infraestructura. Claro. Y me imagino que la arquitectura tradicional, con sus procesos rígidos y sus movimientos de datos masivos programados, se convierte en un cuello de botella para esta nueva agilidad, ¿no? ¿Cómo resuelve eso el tercer pilar? Planteas el problema perfectamente. El tercer pilar se enfoca en la arquitectura y las operaciones de datos, o Data Ops. La filosofía de fondo es entregar datos como producto. Datos como producto. Es decir, que los datos sean tan fáciles de consumir como un producto bien diseñado. Y la IA agéntica es el motor que hace esto posible a escala. Esto se materializa en la gestión autónoma de los pipelines de datos. Es decir, los canales por los que fluye la información. Correcto. En lugar de tener procesos fijos que mueven enormes volúmenes de datos cada noche, por si acaso alguien los necesita, los agentes inteligentes optimizan estos flujos. ¿Cómo? Mueven los datos de forma proactiva, pero solo cuando es necesario, a dónde es necesario y en el formato necesario. Optimizan las consultas, gestionan las cargas de trabajo y aseguran que los recursos computacionales se usen de la manera más eficiente posible. Esto se integra en un concepto de arquitectura que las fuentes llaman tejido de datos o data fabric. Técnicamente se describe como una capa de abstracción, pero eso es un poco etéreo. ¿Qué significa en la práctica para alguien que necesita usar los datos? Significa simplicidad. Pensemos en la red eléctrica. Cuando enchufas un electrodoméstico, no necesitas saber si la electricidad viene de una planta hidroeléctrica, solar o eólica. Claro, solo funciona. Simplemente, obtienes la energía que necesitas. Un tejido de datos funciona de manera análoga para la información.
El analista o la aplicación que necesita los datos ya no tiene que saber si la información reside en un servidor en la nube, en una base de datos antigua en las oficinas centrales o en un sistema de un tercero. O sea, el tejido se encarga. El tejido, gestionado por estos agentes, le sirve los datos en bandeja, sin que tenga que preocuparse por toda la fontanería que hay detrás. Suena muy eficiente, pero también increíblemente complejo de implementar. Para las empresas que tienen sistemas legacy de hace 20 años, ¿no es una utopía pensar en implementar un tejido de datos que lo conecte todo mágicamente? Es una objeción muy realista. ¿O hay un camino gradual para llegar ahí? Claro, no se trata de un Big Bang donde todo se reemplaza de la noche a la mañana. La belleza del concepto de tejido de datos es que está diseñado para ser una capa que se superpone a la infraestructura existente. Ah, ok. Se empieza conectando las fuentes de datos más críticas y se va expandiendo gradualmente. Los agentes ayudan a crear puentes virtuales entre sistemas nuevos y antiguos, permitiendo una modernización progresiva en lugar de un proyecto de reemplazo masivo y arriesgado. Vale. El resultado final es una infraestructura dinámica que se autoajusta para maximizar la fiabilidad y la eficiencia de todo el sistema. Bien, eso nos lleva al cuarto y último pilar, la gestión de datos maestros, o MDM. Aquí el objetivo, según las fuentes, es mantener la verdad verdadera sobre las entidades más críticas del negocio, clientes, productos, proveedores. Exacto. Y este es un punto absolutamente crucial. La consistencia de los datos maestros es la columna vertebral de casi cualquier proceso de negocio importante, desde la facturación hasta la gestión de la cadena de suministro. Claro. El problema tradicional es que mantener esta verdad ha sido un proceso de limpieza reactivo y periódico, un proyecto que se hace cada 2 años para unificar la visión del cliente, Que consume miles de horas. y que queda obsoleto casi al terminar. Ah, es el clásico problema de tener al mismo cliente registrado como Juan Pérez en el sistema de ventas, J. Pérez en el de marketing y Juana Pérez en el de finanzas, ¿cierto? Ese es el ejemplo perfecto. Y cada uno con una dirección o teléfono diferente. Ese mismo. Con la IA agéntica, esta tarea deja de ser un proyecto de limpieza para convertirse en una supervisión continua. Aquí entran en juego los que la fuente denomina, muy acertadamente, los guardianes de la verdad. Guardianes de la verdad. ¿Suena bien? Son agentes de IA especializados, cuya única misión es supervisar los datos maestros a través de todos los sistemas de la organización. ¿Y cómo actúan estos guardianes? Actúan en tiempo real. En el momento exacto en que un sistema intenta crear una nueva versión de Juan Pérez, el guardián lo detecta. En el instante. En el instante. Compara la información con el registro maestro existente y, basándose en reglas de negocio predefinidas, puede hacer varias cosas. Fusionar los registros automáticamente, enriquecer el registro maestro o, si hay un conflicto irresoluble, crear una tarea para que un data steward humano revise el caso. De acuerdo. Resuelven las inconsistencias en el momento en que ocurren, no meses después. Esto conecta con una idea muy poderosa que mencionan: la gobernanza en el origen. Correcto. Es la consecuencia lógica y el mayor cambio de paradigma. La IA no solo limpia los datos, sino que hace cumplir las políticas de gobernanza en el instante exacto en que un dato se crea o modifica. O sea, desde el principio. Desde el principio. Si una política dice que todo nuevo cliente debe tener un número de identificación fiscal, el sistema lo valida en el punto de entrada, antes de que el registro incompleto pueda siquiera ser guardado. Se asegura la integridad desde el inicio. Exacto. Es el paso definitivo de un modelo de corrección a uno de prevención y cumplimiento instantáneo. Entonces, uniendo todo esto, ¿qué significa en conjunto? Hemos hablado de calidad autónoma, catálogos vivos, tejidos de datos inteligentes y guardianes de la verdad. ¿Cómo impacta la suma de estos pilares a la organización y sobre todo a las personas que trabajan en ella? Las fuentes argumentan que estos pilares, al operar de forma sinérgica, impulsan a la organización hacia un nuevo nivel de madurez que denominan nivel 6 cognitivo. Nivel cognitivo. En este estado, una flota de agentes de IA gestiona el ecosistema de datos de forma autopilotada. Autopilotada. Es una palabra que suena muy futurista. ¿Qué significa realmente para las personas cuyo trabajo hoy es, precisamente, pilotar estos sistemas de datos? ¿Significa que sus roles desaparecen? Al contrario, se transforman y se elevan. Lo que se produce es una migración de las tareas operativas y repetitivas hacia la supervisión estratégica y del diseño.
A ver, explícame eso. Tomemos el rol del Data Steward. Hoy pasa gran parte de su tiempo en la trinchera, limpiando datos manualmente, corrigiendo errores. El trabajo pesado. El trabajo pesado. En este nuevo modelo, su rol evoluciona a ser el de un entrenador de IA. Define las reglas de negocio, enseña a los agentes a identificar nuevas anomalías y se enfoca únicamente en las excepciones más complejas, aquellas que requieren juicio ético o un profundo conocimiento del negocio que la máquina no posee. ¿Pasa de ser operario a ser arquitecto del sistema? Exactamente. ¿Y qué sucede con una entidad como la Oficina de Gobierno de Datos? La Oficina de Gobierno de Datos, la OGD, también se transforma radicalmente. Deja de ser un órgano que principalmente redacta políticas en documentos y realiza auditorías periódicas, Sí. para convertirse en algo que la fuente describe como una sala de control de emisión. Una sala de control. Se convierte en el centro neurálgico que monitorea la salud de todo el ecosistema de datos en tiempo real. En lugar de leer informes de errores de hace un mes, observan paneles de control en vivo que muestran el rendimiento de los agentes, la calidad de los datos, los flujos, y así pueden ajustar la estrategia global de forma dinámica. El enfoque pasa de la burocracia retrospectiva a la estrategia activa y en tiempo real. Esa es la clave. Hagamos una recapitulación para consolidar estos conceptos. Hemos visto 4 pilares que se construyen uno sobre otro. Primero, asegurar la calidad con prevención autónoma. Segundo, hacer los datos encontrables con catálogos vivos. ¿Correcto? Tercero, asegurar que fluyan eficientemente sobre una arquitectura de tejido de datos. Y cuarto, mantener la consistencia con una gobernanza proactiva de datos maestros. Para ilustrar la magnitud de este cambio, las fuentes utilizan una analogía muy poderosa. Sí, es una analogía que realmente cristaliza la diferencia fundamental de enfoque. Comparan el gobierno de datos tradicional con un faro manual operado por una persona y el nuevo modelo agéntico con un sistema de navegación satelital autónomo. Y esté vigilando constantemente el mar. Cuando ve un barco acercándose, solo entonces enciende y orienta la luz. Es totalmente reactivo. Totalmente reactivo, individualizado y depende de la intervención humana para cada acción. Si el operario se distrae, el barco está en peligro. ¿Y el sistema de navegación satelital, en cambio? Es todo lo contrario. Primero, no ilumina solo para un barco, sino que proporciona una guía constante para todos en el área. Pero su valor real es ser proactivo. Claro. El sistema detecta obstáculos como tormentas o tráfico a cientos de kilómetros de distancia. Y no solo guía a un barco, sino que puede coordinar a toda una flota, optimizando sus rutas para evitar peligros y asegurar que lleguen a su destino de la forma más segura y eficiente posible. Y todo sin que un humano tome cada microdecisión. Exacto. Ese es el cambio de paradigma. De una luz reactiva e individual a un sistema de guía proactivo y colectivo. El análisis de hoy nos muestra un camino claro hacia un ecosistema de datos que no solo se gestiona a sí mismo, sino que aprende, evoluciona y se anticipa a las necesidades. Un cambio que eleva el rol humano, sacándolo de la ejecución táctica para posicionarlo en la estrategia. Y esto nos deja con un pensamiento final, que es provocador. A lo largo de toda esta discusión se destaca la búsqueda de una verdad verdadera que sea consistente y esté disponible en tiempo real para decidir. Sí. Esto plantea una pregunta fundamental que va más allá de la tecnología y entra de lleno en el ámbito del gobierno corporativo y las obligaciones fiduciarias. A ver. Si la toma de decisiones informada es una responsabilidad central e ineludible de cualquier cuerpo directivo, ¿cuáles son las implicaciones para una junta que no persigue activamente la implementación de un sistema capaz de garantizar la integridad de la información desde su mismo origen? Es una pregunta muy seria.